Y es que la maldición de la altura sigue presente. Universitario logró un agónico empate en la incontrastable ciudad de Huancayo, pero no pudo aprovechar los tropiezos de sus rivales directos. Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Ren y esto es Ren Views, una opinión impopular, y hablemos del empate entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes. Y es que por la fecha número 6 del torneo Clausura 2024, Universitario visitaba la ciudad de Huancayo para enfrentarse al Sport Huancayo en un partido que era muy importante, puesto que era la primera oportunidad que tenía la U para volver a estar en la punta después de varias semanas. Y es que, como ya sabíamos, Alianza había empatado el día de ayer 0-0 contra el AET de Tarma, y Cristal jugó el día de hoy y también empató 1-1 contra el Grau, en un partido en el cual se pensaba que Cristal iba a ser el totalmente favorito, pero sin embargo Grau terminó sorprendiendo y estuvo solamente a minutos de quedarse con la victoria. Una victoria que hubiese sido tremenda, puesto que ya sabemos que Grau tiene un gran nivel. Se vio cuando jugó contra la U y con las justas pudimos empatarlos, y hoy le ha ganado a Melgar en la fecha pasada y estuvo a punto de ganarle Cristal en esta fecha. O sea, estamos hablando de que el Grau es un rival muy difícil y aún Alianza le falta ir a jugar contra ellos. Entonces, al menos hasta ahora se está viendo que la U, ese punto, ha sido un buen punto rescatable. Pero ya hablando de este partido, las novedades que hubieron fueron el ingreso de Corso, que regresó después de las molestias que tuvo en el partido pasado, y también las ausencias de tanto Oreja Flores, que está lesionado y que parece que va a llegar para el partido del viernes, y obviamente el chileno Ureña, que está expulsado y además también está lesionado, y aún no se sabe cuánto durará lesionado. Así que en su lugar entró Murrugarra para tratar de cumplir esa misma función que hace el chileno. El partido comenzó con una U, como siempre, que quiso tener el balón, quiso ser el protagonista en el partido, y comenzó con un Sport Huancayo que, si bien tenía esa intención de salir de contra, estaba muy tirado atrás. Y así fue como, recién comenzando el primer tiempo, casi en el minuto 3, hay una jugada en la cual Jerarquía Riveros cabecea, el arquero Pinto deja el rebote y Jerarquía Riveros, antes de que la pelota siquiera caiga al piso, termina rematando en una especie de tijera y termina marcando el 1-0 en un gol que era totalmente legal. Pero sin embargo, el árbitro se inventó una posición adelantada del Tunche Rivera, que ni siquiera participó en la jugada, puesto que no cabeció, tampoco obstruyó el arquero. Es más, ni siquiera en el remate de Jerarquía Riveros le cae el balón o le choca el balón. O sea, prácticamente la posición adelantada que están cobrándole al Tunche Rivera, están cobrando una posición adelantada a un jugador que no ha participado para nada en el partido. Pero ya, como vengo diciendo de partidos anteriores, esto ya es un designio de las cabezas de arriba, o sea, de los que controlan la Federación y la Liga 1 Max. Puesto que ya lo venía diciendo, van a hacer todo lo posible y van a robar todo lo posible para que la U no pueda campeonar, ni siquiera pelear ese torneo Clausura. Así que ya teníamos un robo más en un gol que era totalmente lícito, y sobre todo un gol que era en los primeros minutos y que prácticamente ponía el partido de cara para la U. Después de ese gol anulado, el equipo se partió totalmente. Ya los jugadores no estaban dentro del equipo. La mentalidad de los jugadores se salió del partido, ya estaban solamente peleando con el árbitro, peleándose entre ellos, discutiendo cada jugada, y sobre todo, lo tengo que volver a decir una vez más, Bustos una vez más no contribuyó a que el equipo estuviera tranquilo, a que el equipo pudiera realmente enfocarse en el partido, puesto que estaba en la banda peleando, gritando, reclamando todo. Yo sé que es obviamente algo que te saca de las casillas, el que te estén robando partido tras partido, el que no puedas tener ni siquiera una jugada a tu favor, o que todo lo que te cobren sea siempre en contra. Pero Bustos es el técnico y tiene que mantener la calma. Él es el único que puede dar, como quien dice, el ejemplo a los jugadores. Entonces, una vez más, Bustos se ganó una amarilla en el primer tiempo, siguió discutiendo, el equipo estaba totalmente partido, y ya para los minutos finales del primer tiempo, el partido prácticamente se había vuelto de Sport Huancayo, que tuvo buenas ocasiones, que empezó a tener llegadas, remates al arco de un Romero que estuvo hoy en una actuación apoteósica. Ya sabíamos, los que habíamos visto jugar a Romero, los que sabíamos un poco su carrera, de las condiciones que tiene este chico. No en vano es llamado a la selección por Fossati. Fossati ha visto sus condiciones y hoy las ha demostrado. Y es por eso que muchos queremos que Romero se quede en el equipo y que pueda esperar, aunque sea un año más, para ya comenzar a ser el arquero titular, por así decirlo, del equipo, ¿no? Aunque es su carrera, no sé realmente si él va a querer aguantar un año más de banca, pero al menos en estos partidos que ha jugado ha demostrado que es un arquero que está totalmente al nivel y que incluso está, yo digo, para pelearle el puesto a Britos, ¿no? Yo no creo que Britos sea demasiado superior a Romero. Tiene más experiencia, obviamente, pero como digo, en este partido Romero ha demostrado todas sus cartas. Y ya, como digo, termina el primer tiempo con un Huancayo que tuvo más acercamiento justo en ese tramo entre el minuto 35 hasta el 45, y un Universitario que estaba totalmente perdido, que tenía el balón,
Casi siempre todas las jugadas de peligro eran por la banda de Andy Polo. Y donde yo veo más el problema en cuanto a la U es justamente en dos jugadores que son mis jugadores favoritos, pero que esta vez tengo que decirlo. Uno es Jairo Concha, que otra vez vuelve a ser un jugador prácticamente que pasa desapercibido en el partido. Y el segundo, lastimosamente, es Martín Pérez Guedes, que Martín Pérez Guedes al parecer ya perdió su modo instinto, ya ha vuelto a ser ese Martín Pérez Guedes que falla los pases, que no puede rematar al arco, que decide mal. La verdad que ha bajado mucho su nivel. Obviamente, como digo, Martín es un jugador de rachas, así que no me sorprendería que de aquí tenga una racha de 5 o 6 partidos donde vuelva a estar ese nivel muy top, pero la verdad que el medio campo de la U hoy día estuvo muy, pero muy desaparecido en el partido. No podíamos contener el balón, no podíamos ganar el juego en el medio a un Sport Huancayo que se plantó muy bien y que sabía que podía hacer daño, ¿no? Además de eso, también hay que decir que el cansancio de los jugadores cada vez se va notando más. La U para el minuto 20 del primer tiempo ya estaba totalmente fundido. No habían jugadores, las líneas estaban demasiado dispersas. También tengo que decir que obviamente la ausencia de Ureña y de no tener ese jugador que salga hacía que Concha bajara mucho más para poder tener el balón, y eso hacía que al final los metros entre la delantera y el medio campo se hicieran más, pero más largos, ¿no? Y otra cosa que también tengo que decir es de que otra vez nos hemos vuelto a dar cuenta de que el Tunche y Valera no pueden jugar juntos, y no porque no sean buenos jugadores, sino porque literal se pisan el uno al otro. Valera es un 9 que le gusta salir, le gusta ir por las bandas, y justamente lo mismo hace el Tunche Rivera, y al final los dos, al hacer una misma función, terminan pisándose los puestos. Pero obviamente no puedo decir nada, porque si tú sacas al Tunche Rivera, ¿quién vas a meter? ¿A Olivares? Que prácticamente Olivares hoy día entró en el segundo tiempo y no hizo absolutamente nada. Pero bueno, sigamos en orden. Después comenzó el segundo tiempo. En el segundo tiempo parecía, o al menos nosotros creíamos, que la U iba a levantarse, que iba a poner un poco más de casta en este partido, sabiendo sobre todo, como digo, los resultados que nos favorecían y que era nuestra gran oportunidad para estar primeros. Pero sin embargo, el segundo tiempo volvió a ser más de lo mismo. Huancayo siguió intentando, siguió creyéndosela más. Huancayo tiene muy buenos jugadores como Ross, como el mismo Lucas Cano, y entre esos jugadores se inventaban las jugadas para poder crear peligro al arco de Diego Romero, que en todo el partido respondió muy bien. Pero como digo, ya se notaba y se notaba que Huancayo estaba encontrando las debilidades de la U. Y eso es otra cosa que debo decir. Yo no sé si será tal como yo pienso, pero creo que ya los equipos de alguna otra manera también ya hasta le pillaron el truco a este 3-5-2 de Bustos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ya los equipos saben a quién tienen que presionar, saben a quién tienen que dejar que tenga el balón, saben quiénes son los jugadores más importantes por las bandas. Entonces al final termina eso siendo perjudicial para el equipo, porque de antemano los equipos ya saben qué vamos a hacer, qué cambios vamos a hacer. Entonces yo creo que Bustos, al menos en estos últimos partidos o en este tramo que va a tener antes de la selección, antes de los partidos de la selección, debería de ya cambiar este 4-4-2 que al final ha dado resultados una vez más. Y creo que eso también podría ser una clave de por qué la U le está costando tanto de visita, ¿no? Creo que los equipos de visita al menos ya están entendiendo cuál es el planteamiento de Bustos, y ya el técnico rival le empieza ganando el duelo táctico desde antes de que comience el partido siquiera. Entonces, como digo, el mediocampo de nuevo seguía ausente, Huancayo seguía intentando, seguía creando ocasiones, Romero seguía luciéndose. Ya el partido tuvo un bache como que por el minuto 50 hasta el 70, por así decirlo, de jugadas de dos equipos que lo único que tenían era posiciones en el medio campo, posiciones que no creaban daño a ninguno de los dos. Parecía que el partido ya estaba roto, que ninguno de los dos equipos quería, como quien dice, arriesgarse por esa victoria. La U, como siempre, tenía acercaciones, aproximaciones, pero no podía dar ese pase final, que es lo que más nos está costando, esa decisión final. Los jugadores ya estaban desesperados, pateaban desde cualquier lado. Concha pateaba desde 40 metros del arco, lo mismo hacía Valera, o sea, ya el equipo estaba totalmente partido. Bustos inteligentemente decidió cambiar los dos mediocampos que, como digo, eran los puntos más débiles del equipo, y decidió meter al Gaby Costa y a Horacio Benincasa, que si bien Horacio le dio otro juego, puesto que él sabe mucho más esa función de bajar, tener el balón y poder hilvanar las jugadas, pero el Gaby Costa entró y la verdad que se le vio un Gaby Costa que está al nivel que nos tiene acostumbrados, por así decirlo. Un jugador muy apático, un jugador que trota mucho, que realmente no está, según yo, no sé si al término físico exacto, o sea, a su mejor nivel físico,
¿O será que ya la arrancada la ha perdido? Pero veo un Gaby Costa muy, muy lento, la verdad. Entonces, al final, estos cambios no terminaron como que mejorando al equipo de ninguna manera, y más bien yo creo que empezaron a peligrar más, y creo que más bien hicieron que la balanza fuera mucho más para el lado de Sport Huancayo, que ya con el ingreso de Cocodrilo Portocarrero por Cabanillas, comenzó a darse cuenta que por la espalda de Portocarrero era la chamba. Y así fue. En el minuto 75 del segundo tiempo, Ross le termina ganando un pique a Portocarrero. Estamos hablando de un Ross que venía jugando todo el partido y que estaba totalmente cansado. Y es más, cuando se fue porque tenía un esguince en el tobillo. Y estamos hablando de un Portocarrero que estaba descansado, que recién había entrado y que estaba al 100% de resistencia física, y sin embargo le termina ganando. Y se ve a un Portocarrero que entra muy débil, muy displicente a esa jugada y deja que el jugador meta un centro hacia atrás, y al final, como digo, este gran jugador que parece que se va a ir, muchos dicen que se va a ir al fútbol árabe, creo, Lucas Cano, el argentino, termina viniendo desde atrás y metiendo un cabezazo de pique al arco, y termina venciendo un Romero que ya había tapado todo lo que podía tapar y más. Y es que ya se sabe, todos esos cabezazos que son con pique siempre terminan complicando a los arqueros. Y dicho y hecho, el pique terminó complicando un Romero y el Sport Huancayo se ponía 1-0 a tan solo falta de 15 minutos. Y parecía que otra vez más la noche se ponía negra y parecía que íbamos a volver a perder la oportunidad de estar ahí en la punta, de seguir peleando por ese torneo clausura. Y fue después del gol que recién Bustos reacciona y decide cambiar la formación, cambiar el 3-5-2, que como digo ya lo tienen creo que todos los equipos estudiados, y poner ese 4-4-2 que últimamente nos ha estado dando resultados. Sobre todo sacó a un Corso que aún no está bien físicamente, viene de esa lesión que ha tenido, y puso un Ancajima, que Ancajima siempre entra bien. Es un jugador que yo tengo que decirlo, lo reconozco mucho, siempre entra bien, siempre da lo mejor de sí, siempre está ahí intentando que lo tengan más en cuenta. Lastimosamente Ancajima adelante tiene un jugador como Polo, que hoy por hoy es el mejor jugador yo creo de la liga peruana, entonces es imposible que le quite la posición, pero eso no lo amilana y él sigue intentando. Ancajima entró muy bien, como digo, ese 4-4-2 como que de alguna otra manera desestabilizó a Huancayo. El técnico de Huancayo, Franco Navarro, decidió meter 3 defensas, cambiar su formación e intentar defender ese 1-0 con la vida, pero ya el cambio de formación y el cambio posicional de varios jugadores terminaron yo creo que confundiendo a muchos de los jugadores que estaban ya en la cancha. Al final, Huancayo tuvo, incluso después del gol, muchas oportunidades, no voy a mentir, pero sin embargo, en una jugada que es una jugada de otro partido para mí totalmente, una jugada que viene después de una buena reacción de Romero. Romero saca rápido, la pelota va hacia la banda para un Ancajima que empieza a avanzar, levanta la cabeza y sin ni siquiera llegar a pasar el medio campo, mete una pelota diagonal con una curva que termina llegando hasta el borde del área de Sport Huancayo, y la pelota es rematada con la cabeza por Alex Valera en un remate de cabeza que me hace recordar muchísimo ese gol que hizo Robin Van Persie con Holanda a España en aquel Mundial de Brasil 2014, obviamente salvando las diferencias, pero en sí la jugada fue muy muy parecida. Valera cabecea y termina siendo un sombrero con la cabeza que deja totalmente parado al Gato Pinto y pone el 1-1, con un gol que ya era imposible que lo anularan, puesto que Valera venía desde atrás, el centro había sido incluso también legal, o sea, no había ninguna forma de que ese gol fuera anulado. Sin embargo, aún así se esperó al VAR y hubo unos 2 o 3 minutos de angustia pensando en que nos iban a volver a anular otro gol legítimo y que otra vez nos iban a robar el partido y nos iban a robar la oportunidad de al menos luchar por el partido en lo que quedaban unos 7, 8 minutos nada más. Con este gol, como digo, Valera se pone en los 9 goles, vuelve a demostrar una vez más que es un delantero que está hecho para jugar en la altura y de alguna otra manera se salva de las críticas, puesto que jugó un buen partido, cumplió y al menos ahora ha vuelto a reencontrarse con el gol, y esperemos que mantenga esa racha. Y aunque sabemos que en estos días se va a resolver ese tema de la comisión de disciplina que terminaría suspendiendo a varios jugadores de la U por aquel enfrentamiento que hubo contra Melgar, puede ser muy probable que terminemos perdiendo a Valera por 3 o hasta 5 fechas. Felizmente sabemos que el Oreja Flores está listo para jugar el partido el viernes, o al menos supuestamente llegaría para el partido del viernes ya mejor físicamente después de esa distensión muscular que tuvo, pero aún así sabemos que el Orejas es un jugador que está entre algodones, así que queda aún la duda de saber qué vamos a hacer, sobre todo con el nivel que tiene, como lo voy a repetir, Olivares, que entró a este partido para reemplazar al Tunche Rivera y literal, la apatía con la que salió Olivares es preocupante. No pelea ninguna jugada, no gana por arriba siendo un jugador de casi 1,80 m, no gana, no puede llevarse a nadie, no driblea a ningún jugador, no encara.
Cuando pierde el balón, regresa caminando. Cuando ve que sus compañeros han ido a cabecear, como en este caso Rivero fue a cabecear en una jugada, él ni siquiera regresa, dice, mira, recién entrado, estoy descansado, voy a demostrarle al técnico. Nada, nada. Ya está totalmente, es un jugador que para mí ya está perdido. Ya no vamos a poder conseguir que Olivares ni siquiera llegue al nivel que tuvo en el Cristal. Entonces es realmente preocupante. Necesitamos delanteros. No sé si ya se podrá fichar, creo que ya no, porque el libro de pases está totalmente cerrado. Pero como digo, la verdad que estamos ahorita, si es que se concreta lo de la suspensión a Valera por más de 3 partidos, vamos a estar en muchos aprietos. Ya como digo, después del gol de Valera, hubo una jugada que a mí la verdad que yo desde acá quise reventar mi televisión, que fue que Valera gana una pelota dividida en el área, le da un cabezazo y la pelota le queda literal a Olivares para que simplemente cabecee, y este tipo termina metiendo un cabezazo como quien dice dándole un pase al arquero y desperdiciando una ocasión que podía ser la volteada del partido, sobre todo porque el gol fue un golpe tremendo para Huancayo, que ya se veía prácticamente con las mieles de la victoria y nosotros se la arrebatamos de un minuto para otro. Ya en el tiempo extra la U quiso intentar por la heroica, pero como en todo el partido no hubo ideas, no hubo un jugador que realmente pudiera romper esas líneas del Sport Huancayo. Incluso Huancayo tuvo otras ocasiones más y de nuevo Romero volvió a solventarlas de muy buena manera, protegiendo ese empate, que si bien hoy por hoy sabe a poco, no sabemos si al final va a terminar siendo un empate importante, puesto que aún falta mucho de torneo clausura. Lo que puedo decir para resumir ese partido es que la U literal no se mereció el empate. Huancayo era el merecedor de la victoria, pero el fútbol no es de merecimientos y la U pudo volver a sacar una vez más su casta y llevarse un punto que, como digo, puede llegar a ser importante al final de la temporada. Pero eso sí, no nos dejemos engañar, puesto que la U no puede estar viviendo de la casta, viviendo de la garra todos los partidos. Tenemos que volver a ser ese equipo que tuvo buen juego en la apertura. Tenemos que volver a ser ese equipo que no concedía casi ocasiones de gol. Y tenemos sobre todo que volver a ganar en la altura, que es el debe más grande que tenemos esta temporada. Y siendo sinceros, lo digo así sin pelos en la lengua, si la U no gana un partido en la altura en todo lo que va del año, no merecemos ser campeones. Porque el que tiene que ser campeón tiene que ser el equipo que ha sido el más superior en todas las regiones en este torneo. Y lastimosamente hoy por hoy la U en altura está en debe. Y como digo, lo más triste de este empate no es en sí el empate, porque al final empatar en los últimos minutos, sobre todo con un golazo como el que hizo Valera, y sobre todo sabiendo que anímicamente un empate en los últimos minutos siempre es bueno para cualquier equipo, lo más triste es no poder haber aprovechado el tropiezo de Cristal, el tropiezo de Aliancita, y ahora esperar cómo le irá a Melgar en ese partido suspendido que aún tiene que jugar. Recordemos que Melgar está con 9 puntos y si llega a ganar se pondría incluso por encima de nosotros. Entonces, otra oportunidad más desperdiciada por el equipo de Bustos. Otra chance más para podernos poner punteros de clausura y poder volver a depender de nosotros mismos. Pero aún, como digo, no está nada perdido. Bustos tiene que volver a mentalizar a los jugadores y sobre todo tiene que mentalizarse el mismo y entender de que no puede estarse peleando con los árbitros todos los partidos, porque al final sumas y sumas de tarjetas amarillas van a terminar haciendo una suspensión. Y sabemos muy bien que el equipo sin el director técnico le va a costar mucho más. Entonces yo lo único que pido ya para los siguientes partidos es un universitario que entienda que estamos peleando contra todos y contra todo, literalmente. Que no podemos pisar el palito y dejarnos llevar por todos estos robos en esta Liga 1 que ya parece una liga payasística. Y bueno, gente, eso era todo lo que les tenía que decir en el video de hoy. Si llegaste hasta este minuto del video, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo, gracias por los likes, por compartir, por suscribirse. Eso será todo conmigo por el día de hoy, pero nos veremos en un próximo video. Bye.